Hola, buenos días, ¿cómo están? Regresando este año 2026 con mi amiga después de unas vacaciones. Que, Buenísimas con tantas cosas que pasaron, ¿no? sí, no, hombre, sorprendente. Sí, ¿Te acuerdas que te dije que a mí me preocupaba Trump? Tú me dijiste que era lo que más te preocupa de este año, que fue lo que más te sacudió. Y yo dije, Trump. Y empezando el año, ¡pum! bueno, empezando el año, cerrando el año, Bueno, desde el sí, cierre del desde año, cierre de año sí, empezó. sí. Sí, ¿te acuerdas? A ver, tú y yo platicamos principios cuando, bueno, la última grabación que hicimos fue la primera semana de diciembre y dijimos, sí, ¿verdad? Que No, dijimos, fue la segunda semana de diciembre, ¿no? Por ahí del no, fue 15. todavía la primera. Según yo fue todavía la primera, porque acuérdate que platicamos, todavía no teníamos el doctrine del gobierno de Estados Unidos, Cierto, bueno, fue la primera, fue la sí, primera, fue la primera. del presidente que Sí, esto sí nos sacudió, ¿te porque ni tú acuerdas? ni yo ya podíamos después. Sí, Yo por temas de la impresión y tú por temas de sí. trabajo y personales ya no podíamos. Entonces dijimos la primera semana y es la última y dejamos un mes y estamos ahora acá. Sí, Ya. dejamos un mes, fue la última semana y pensábamos que bueno, todo el mundo se iba a ir de vacaciones y ya luego unos días después de que grabamos nos salió el Trump Doctrine, esto que me dijiste, oye, ¿qué es eso? Le dije, oye, esto es súper interesante, nos va a mover mucho el mundo, porque, bueno, en, en los libros de historia, pues ¿te acuerdas de este famoso Monroe Doctrine? Que básicamente lo que estaban diciendo es que estaban ya dividiendo el mundo en esferas de influencia y lo que estuvo confirmando ahora el presidente de Estados Unidos es precisamente esto. O sea, cada quien de los superpowers se va a quedar con una parte del mundo como si fuera como dice, su backyard para, pues, Su gueto. controlar. Sí, ahora, Estados Unidos quedó con Américas. Américas es Canadá, aunque tal vez Canadá no quisiera, ¿no? Pero Canadá hasta Chile. Pero esto es muy relevante y lo pone así de claro. Si ves el documento es muy interesante. Y lo pone así de claro que, bueno, lo que está pasando en América, stays in America, si esto es nuestro territorio. A mí lo que me llamó mucho la atención es, bueno, no pensaba que lo iba a ver así tan fuerte, pero los efectos que va a tener esto, olvídate de geopolíticos, pero económicos. A ver, Sí, después de esto, que esto si me acuerdo bien, ¿tú te acuerdas? Fue como 7 o 8 de de diciembre diciembre. que salió. ¿Te acuerdas que me mandaste un mensaje después y me dijiste unos días después qué pasó? Sí, Me mandaste un mensaje y me dijiste, sí. no lo puedo creer de las tarifas. Así es. México impuso tarifas adicionales a A China, China, sí. pero no es out of the blue, es porque unos días antes Ya estaba el ya estaba doctrine. el doctrine. Entonces, bueno, ok, ya estamos poniendo nosotros también, o sea, se están implementando unas tarifas arancelarias en algunos productos de China que, bueno, sí eran bastante fuertes, pero como que de ahí ya empezó a arrancar el efecto dominó de lo que de lo que pusieron, que dijo el gobierno de Estados Unidos en esta doctrina. Ahora, esto, otra vez, las tarifas a los productos chinos nos mueven. Ah, O sea, justo esa era mi a ver, pregunta. A ver, ajá. yo lo que quería preguntarte es para que los que nos ven y nos siguen, deglutírselo un poco más, es cómo nos pega el que México haya decidido ponerle Tarifas tarifas arancelarias. arancelarias a China, a México en general. O sea, ¿cómo podrías tú resumirlo en qué posiciones o en puntos o en bullets, cómo nos pega Al consumidor, al al último, consumidor? a mí, a ti, a todos los que vamos al súper y compramos cosas, pues sí, directo, o sea, nuestros productos van a ser más caros. O sea, todo no.
este tipo de productos que comprábamos antes que no tenían estas tarifas, pues ahora nos van a costar más caro. Esto es el efecto directo. Dos, lo que yo veo también es, y esto lo vivimos también con las primeras tarifas, cuando empezaron a imponer, Diego, y lo vimos los que compramos de Amazon. Ya algunos productos ya no llegaban y otros productos empezaron a llegar más tarde, claro, aún y cuando tenías Amazon Prime. Entonces, y esto fue, en la primera ola de las tarifas arancelarias. Ya luego que empezaron a hacer muchas de esas compañías que vendían también vía plataforma, pues empezaron a poner o trataron de poner bodegas para empezar a tener inventarios ya físicos en los países. Esto también lo vamos a empezar a ver. Ahora, ¿qué es esto? Esto ya es reinventar la cadena de suministro, porque antes lo tenías todo, utilizabas tu plataforma, mediante la plataforma llegaba el producto, ya con el apoyo de la plataforma, llegaba aquí en México, te lo llevaban a tu casa, pero no es que tenías aquí tu producto en una bodega o algo así. Bueno, Amazon sí tenía bodegas, pero otros, o sea, Temu, por ejemplo, pues no. O Shein. Shein, Temu, sí, no tenían, no sé qué otras plataformas están, pero estas que son las más grandes, pues no tenían. Y según yo todavía no tienen así inventarios físicos Alibaba. aquí en México. Sí, no tienen, pero ahora pues se tiene que reinventar. Ahora, lo interesante de esto es que estas tarifas ya, they're here to stay, se van a quedar. Antes pensábamos que tal vez, las tarifas del gobierno de Estados Unidos se utilizaban como una amenaza o una forma de negociar para obtener algo más, pero las de México no es para negociar, las de México sí son aplicables. De hecho, no sé si viste que, no me acuerdo, hace un par de semanas el SAT anunció que está esperando incrementar como por 60% la recaudación por impuestos de customs, de aranceles. Entonces, las tarifas de México a productos en específico asiáticos, bueno, ahorita nos enfocamos en China, no es algo que está aquí por una semana, o sea, parece que se va a quedar. Llegó para quedarse. Para quedarse. Es una forma, van a encontrar una forma también a incrementar la recaudación con esto, pues, sí. Entonces, efecto directo, a mí me va a costar más caro, a ti te va a costar más caro, pero entonces los que nos venden se va a tener que reinventar, escoger primero qué productos van a estar circulando aquí, porque pues me imagino que si yo fuera uno de ellos también haría como un screening de no puedo tener un abanico de tanta oferta como tenía antes porque pues las tarifas ya me están afectando. Como la ley del Pareto, ¿no? O sea, decir mi 80-20, sí, qué es lo que me deja y nada más llevo mi 20 para que ese 20 me deje y el 80 lo quito porque no me dejaba, pero el 20 era lo que realmente me dejaba de dinero, ¿no? Sí, entonces a ti como consumidor sí te va a costar más, vas a ver menos tipos de productos, o sea, tal vez no vas a ver las 10 diferentes plumas, vas a ver menos, porque van a tener que escoger. ¿Y su solución no crees que sea traer mayor volumen? Pues no, porque las tarifas arancelarias no, o sea, no es que te den un descuento por volumen. No por un descuento, sino porque si ya estás pagando una renta para tenerlo aquí, entonces te va a traer, no vas a tener tu bodega vacía, entonces sí, es traes mejor volumen, sí, para que tu costo de bodega sea mucho menor para todo lo que tienes. Entonces a lo mejor si pedías 10,000 plumas, pues vas a pedir 100,000 plumas. ¿Por qué? Porque tu abanico de productos se hicieron más chicos, pero entonces incrementaste ahora el volumen para poder llenar tu bodega y que tu bodega no sea un costo
mucho más alto. Sí, de hecho yo creo que lo que va, es lo que estábamos comentando antes, se va a tener que reajustar la cadena de suministro, cómo manejas los inventarios, todo el supply chain, por lo que tú comentas, uno. Dos, porque algunos van a optar de tener presencia física, entonces esto implica lo que tú comentas, tener y mantener inventarios aquí, pero también esto implica que de esta forma voy ajustando, cambiando y modificando mi modelo de negocios. Antes la mayoría de esas compañías funcionaban con lo que llaman un LRD, o sea, eran de riesgo limitado. Pues básicamente eran el intermediario que estaba trayendo el producto aquí o de hecho ni siquiera lo estaban trayendo el producto, o sea, era mediante la plataforma, o sea, su intervención en el proceso era mínimo, ahora va a ser más. Entonces, así con más justa razón vamos a empezar a ver la muerte de este tipo de compañías que nada más eran como facilitadores de traer el como producto. brokers. Sí, 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 sí. Porque vas a necesitar hacer otro tipo. Vas a necesitar tener los inventarios, vas a necesitar tener más presencia, etc. Pero esto también, aparte de los aranceles, que estamos diciendo que te lo va a hacer más caro, te va a hacer la operación más cara. Claro. O sea, vas a tener que gastar en donde vas a guardar inventario, gente, todo la bodega, eso. todo. Sí, ahora, pero mira, hay que ver también, esto es el downside de esto, pero hay que ver también el beneficio de eso. Yo creo que nadie va a estar gastando dinero a lo estúpido en tratar de tener muchísimos inventarios. O sea, esto va a forzar muchas de esas compañías a hacer su operación más eficiente. Entonces, va a incrementar la intervención tecnológica. Van a empezar a crear modelos con el apoyo de inteligencia artificial, o sea, van a traer más tecnología precisamente para manejar este tipo de costos. Entonces, lo bueno es que la tecnología, o sea, vamos a ver avances tecnológicos muy interesantes en este sentido, en la incorporación de tecnología en supply chain. A ver, cuando hay cosas, siempre hay que ver la parte de dónde está una oportunidad en una situación así. Suena muy feo lo que voy a decir, pero hasta en el caso de pandemia con COVID, pues la parte de la venta vía plataformas y todo eso tuvo un boom impresionante precisamente Claro. porque todo el mundo estaba encerrado en la casa. Sí. O sea, tuvo su lado bueno. Sí, bueno, pandemia, sí. Pero la gente se acostumbró Sí. ya a comprar en tal y confiar en la plataforma. Sí, 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 sí. Y bueno, muchas plataformas, de hecho, nacieron y murieron durante la pandemia. Claro. O sea, boom de plataformas que era para comprar el súper. Yo me acuerdo que de plataformas que usaba ahora ya no existen. Claro. Nacieron, se murieron en la pandemia y fue su boom, pero pues sí, era una oportunidad. Ahora, en el caso precisamente en este caso de las tarifas, también, ¿qué nos va a forzar? Y ya lo vimos ayer, creo. Nos va a forzar a hacer negociaciones también más transaccionales con países asiáticos. Ok, sí, el gobierno de México implementó tarifas a productos chinos, pero esto no significa que no se van a sentar en la mesa a platicar un tratado de comercio. Hace un par de días México firmó un tratado de comercio con Corea del Sur, creo que ayer o antier o algo así. Entonces, empiezan a existir oportunidades de este tipo.
O sea, digo, las tarifas están aquí para quedarse, pero no significa que no se van a modificar o ajustar o algo, porque pues, lo que sí hemos visto, y esto hay que reconocerlo, es que el gobierno en Estados Unidos, el gobierno en México sí tiene, bueno, también Estados Unidos lo dice, pero esto es aplicable de una forma muy rara, pero al menos en México dicen, we're open for business. O sea, sí, claro. vénganse, siéntanse, platicamos, vemos cómo lo hacemos y llegamos a un acuerdo, tanto el gobierno como las autoridades. Oye, y hablando de Te eso... veo pensativo. Sí, Dices, te quería me va a costar más lo de- que compro de Temu. Exacto, a eso voy. O sea, al humano de pie, no hablo como empresa, sino como el humano de pie, va a tener un impacto en el consumo. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Le va a costar más. Entonces, si antes yo compraba, por decir esta taza, la compraba en 10 pesos, ahora va a costar 16 pesos. Entonces, pues va a haber un impacto, a mí me va a costar 5 pesos más. Entonces yo ya no me voy a atrever a comprar lo que antes compraba. Si antes yo al año compraba 25,000 pesos de productos chinos porque me salían muy baratos, ahora voy a bajar y voy a comprar 10,000 pesos. ¿Por qué? Porque es para lo que me alcanza, Sí. ¿no? Porque como subió... Tú como consumidor, Yo como ¿verdad? consumidor. Sí, okay. Entonces yo antes me alcanzaba con mi sueldo, con lo que tú quieras, para comprar 25,000 pesos de producto. Hoy, como ya me subieron los aranceles, pues ya nada más me alcanza para 10,000. Entonces va a haber un impacto de consumo en donde ya no voy a consumir los 25,000, sino ahora los 10,000. Ese impacto que tú ves que se va a generar, que es obvio, porque si te sale más caro y tú sigues ganando lo mismo, pues te va a alcanzar para comprar menos. La pregunta del millón es, ¿cuál es la estrategia o cuál sería la estrategia del SAT para recaudar más si la gente va a consumir menos? Sí, mira, las tarifas per se, o sea, es algo adicional que antes no había, ¿no? Esto es uno. Dos, de ahí sí matemáticamente tienes un dinerito más, o sea, es como poner un nuevo impuesto, o sea, si de todos modos vas a tener un nuevo impuesto, no sé, por el consumo de azúcar, pues es matemáticamente Es un a plus. recibir más. Sí, es un plus, por ejemplo. Esto es uno. Dos, el simple hecho que tú te estás forzando a modificar tu estructura de supply chain significa que tú también modificas tu perfil como empresa. Al modificar tu perfil como empresa, ¿te acuerdas que te comenté? Ya no eres nada más el intermediario que tiene una utilidad mínima y paga impuestos sobre lo mínimo. Vas a tener que tener más presencia, más operación, entonces vas a necesitar dejar más utilidad en México por esta operación. Al tener más utilidad, o sea, antes pagabas impuestos sobre una utilidad operativa, un margen operativo de 1%. ¿Por qué? Pues porque no hacías nada, no tenías mucha presencia aquí. Pero ahora vas a tener, por todo lo que haces y por toda la presencia adicional que tienes y toda la operación, etcétera, vas a tener que tener una utilidad benchmark mercado, digo más o menos, 8%. Pues vas a tener que pagar 7. impuestos sobre tu 8%. Exacto. Ya tu base ya es más amplia. Ya. Yo creo que con eso la gente lo entiende perfectamente. Entonces, pues, y esto es pura matemática, ¿no? También hay que ver, a tener una operación más grande, involucras más gente, entra más gente al mundo laboral, paga más bodegas, otros impuestos. Proveedores. Sí. Y ahora, hay que decir una cosa que yo siempre lo digo hasta mi familia en Grecia, a mis amigos en Europa. México, América Latina y más México y también Brasil está en una situación sumamente privilegiada, porque
es un país muy grande, es un mercado enorme. En México comen 130 millones de personas. En Brasil, 200 millones de personas. Esto que se multiplica, de hecho, o sea, no es que la población de México se está decreciendo, disminuyendo. No, al contrario. No es lo mismo que diría para, no sé, Luxemburgo. Australia. O sea, estos países no, con este tipo de eventos geopolíticos no pueden hacer mucho, ¿sabes? Entonces, pues México, con tantito, un efecto mínimo que aplicas de impuesto, todo algo, en una base tan amplia, en un mercado de 130 millones. Se potencializa. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué opinas del financiamiento intragrupos? Pues mira, el financiamiento es... en esto hay que platicar qué es lo que estamos viendo o qué pensamos que va a pasar. Salud. Salud. Con el gusto verte. Feliz año. Feliz año, que no nos habíamos... Bueno, sí nos lo habíamos dicho, pero no nos habíamos visto. Bueno, te estaba comentando, los financiamientos tienen mucho que ver, obviamente, con las tasas. Las tasas están como están. No va a haber mucho movimiento ahí, yo creo. El dólar ha bajado mucho. O sea, el dólar ha perdido, creo que los últimos casi 2 años, como 35% de su valor. Sí, claro. Lo cual, bueno, es una situación complicada del dólar porque el efecto de la caída de tipo de cambio no es nada más así económica directamente, o sea, también tiene el efecto psicológico. O sea, con todo lo que está pasando y las acciones que está tomando el gobierno de Estados Unidos, sí genera bastante incertidumbre en países que históricamente han sido sus aliados. Entonces, como que empiezan a ver otras alternativas. A ver, lo platicamos antes, el oro ha llegado al máximo. O sea, la plata. La plata también. La plata está mejor que el dólar, que el oro. Sí. Bueno, sí, el oro ha subido mucho. Lo que pasa es que entiendo que la subida del valor de la plata es más... Fue exponencial, sí, fue exponencial en comparación a la del oro. Sí. Creo que ahí tiene que ver también un poquito de las reservas de plata que tiene China, según yo, porque creo que tiene más, es uno de los países que más reservas tiene, porque oro también, creo que el país que más reservas de oro tiene es Rusia. Entonces ahí como con la situación geopolítica ahora sí está un poco raro. Ahora, a ver. Espérame. Regresándome un poquito a lo que estabas comentando, para que la gente lo entienda, esa incertidumbre que genera lo que estamos platicando del dólar, de todo este tipo de cosas, de financiamientos, no genera mucha incertidumbre en los bancos para poderle financiar a una empresa, o sea, en donde el banco diga, ay, pues no sé si le voy a poder prestar a Chuchito a venirse a montar a México, porque no sé si la va a hacer con estos precios tan elevados que están. Es que, mira, yo creo que esto hay que verlo en cada uno de los países, porque mira, en México yo no veo que en México le genera una incertidumbre macroeconómica en este sentido. ¿Por qué? Pues el dólar está bajando y pues la situación en México está bastante estable, la situación del bancaria. Sí, no hay gran drama, la verdad. No, afortunadamente. Pero, por ejemplo, las tasas de interés no han bajado. Sí, y no van a bajar. No, al banco no le conviene bajar. Sí, no, y no van a bajar. Pero dentro de todo, bueno, sí, están medio
medio estables. Hay un poco de drama con lo que pasó, que es el otro evento que nos dejó como así esperando Santa Claus y pasó lo que pasó en Venezuela. Sí, claro. Con... A eso íbamos. Sí, Yo. sí. Esto estuvo, bueno, sí, me imagino, no puedo decir que esto estuvo buenísimo, pero bueno, porque Bueno, sí no es estuvo nada bueno. Era como Misión Imposible, Sí. estilo, porque Fue creo que estaba 007, grabado, así. sí. Pero, a ver, esto sí afectó directamente y sigue afectando el precio de petróleo. Ahora, por un lado estás viendo que situaciones así afectan diplomáticamente la relación de Estados Unidos y con los aliados, y psicológicamente también empieza la gente y los gobiernos a tener un poco de dudas sobre inversiones en dólares. O sea, dicen, ¿sabes? A eso voy. Sí. Que el banco diga, oye, híjole, ¿cómo le hago? O sea, que genere cierta incertidumbre bancaria a nivel mundial. Eso es a lo que yo te Sí, preguntaba. por eso es una de las razones, Diego, porque lo que estábamos platicando antes, subió el precio de oro, subió el precio de plata y también se empieza a ver una nueva era para criptomonedas. O sea, empiezan a tomar su segundo aire. Entonces, o sea, ya los gobiernos empiezan a ver alternativas de uso del dólar como moneda de negociación, sí. Y esto obviamente hace que también pierde valor el dólar. A ver, que haya perdido el 30% de su valor es muchísimo. Muchísimo. Y sigue bajando. Sí, ayer estaba 17, 12 o 11. Imagínate. Es que con toda esa situación de, primero, Trump Doctrine, ya luego Venezuela, ya luego Groenlandia, y ya luego el speech que dieron en Davos, obviamente lo que yo pienso que está pasando es que también algunos de los gobiernos o inversiones que tienen en dólares ya los empiezan a soltar, los empiezan a vender, entonces hay mucho dólar en el mercado. Y su precio está bajando. Claro. Y la gente se demanda. Sí. Y la gente, o los inversionistas se empiezan a voltear a ver dónde más. No quiero liquidez, o sea, porque el problema ahora es tener mucho de algo líquido en el mercado, baja el valor y ya luego no genera una inflación impresionante. Sí. A ver, ve qué es lo que está pasando en Irán. Lo que está pasando en Irán y la gente se está saliendo a las calles, no se está saliendo a las calles porque Trump les dijo salgan en las calles y ahí les va a ayudar. No lo hacen por eso, lo hacen porque Irán está en una situación económica muy mala. O sea, es porque tiene una economía, basada en petróleo, pero también en comercio interno. Entonces, los pobres dicen, ¿sabes qué? Yo tenía una tienda, vendía cosas, vendía comida y esta tienda daba de comer a mí y a mis hijos y pensaba que iba a dar también a mis nietos y ahora $1 es, no sé, 1,000,000 de, no sé qué moneda tienen ahí y se está perdiendo el valor. Esto es un problema y queja contra su gobierno, no es porque, mira, se alinearon con Trump, porque les dijeron, pues ya salgan a las calles y ahí les voy. O sea, entonces, ahora estamos viviendo un momento que los productos de consumo están en una situación con los aranceles así medio interesantes. Intercompañías, el supply chain se va a empezar a reinventar otra vez. ¿Por qué? Claro. Porque van a haber nuevos tratados, van a ser nuevos acuerdos comerciales, entonces... Nuevas reglas en el juego. Nuevas reglas en el juego y van a empezar, como por ejemplo cuando tuvimos aquí en México el Tratado de Libre Comercio, pues se cambió todo el supply chain para tomar el beneficio de este tratado. Claro. Ahora que los países están viendo que, ¿sabes qué? Tal vez
no podemos confiar tanto en el tratado o no podemos confiar en el tratado de libre comercio con Estados Unidos, pues ok, vamos a firmar con alguien más y vamos a tratar de reinventar nuestro supply chain, nuestros canales. Esto va a generar mucho trabajo para todos porque se van a reubicar. Tal vez no va a ser un Big Bang que todas las compañías van a empezar a mandar sus líneas de producción así por todos lados, pero sí va a haber cambios. Claro. Esto genera nuevas oportunidades. Claro. Entonces, bueno, esto. Y también viendo todas estas situaciones geopolíticas que te empiezan a afectar ya directamente, como, bueno, lo que comentamos, Venezuela, Lo de Venezuela, a ver, te pregunto de Venezuela. Venezuela todo el mundo lo ve como que es el petróleo, ¿no? O sea, así la gente a pie le dice Venezuela es por el petróleo, pero en realidad hay un trasfondo que quiero que lo platiquemos, a ver si estamos en el mismo canal, pero altera los flujos energéticos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y al alterar los flujos energéticos hay una percepción de riesgo en la región complicada. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, sí, sí. ¿qué opinas al respecto de ese tema? Bueno, a ver, Venezuela tiene la reserva más grande de petróleo en el mundo. O sea, al ocupar Venezuela, automáticamente eres el dueño de la reserva más grande de petróleo del mundo. Entonces, puedes modificar, ejercer. A ver, primero, al controlar esto, puedes ejercer presión a todos los demás productores de petróleo a manejar mejores precios. Sí. De hecho, el gobierno de Estados Unidos, o sea, el speech del gobierno de Estados Unidos opinando sobre cuando platican de sus proyectos en Venezuela con petróleo es, si controlamos, si tenemos acceso al petróleo y podemos utilizarlo, el petróleo se utiliza en todas las cadenas de suministro, entonces automáticamente jump, tu producto final va a ser más barato. Claro. Este es el speech. Bueno, hay también fine tuning que se tiene que hacer en esto, o sea, no es tan sencillo, es mucho más complicado hasta que todos nosotros podemos dimensionar, pero sí hay un efecto directo y una presión directa, porque no es nada más que soy dueño o tengo acceso a la reserva más grande de petróleo del mundo. También que no se nos olvide que había lo que se comentaba que salía de Venezuela también era lo que llamaban shadow fleets, que es básicamente así cargos de petróleo, barcos de petróleo que eran como se iban a Cuba o algunos a China. Entonces, obviamente, y regresamos atrás a la doctrina de Trump, esto es mi territorio. Sí. O sea, yo controlo todo lo que sale y entra en mi territorio. Entonces, Sí, él trató de dividir el pastel y dijo, mi parte del pastel es todo América. Sí, sí, sí. Entonces, yo ya corto suministro de petróleo que salía de todos los shadow fleets. De hecho, estaba leyendo las noticias, estaba escuchando, decía, cuando hicieron la operación de Venezuela, estaban 16 barcos petroleros listos para salir de Venezuela cuando iban a capturar Maduro y llevárselo. Entonces, como que, y se me hizo muy interesante
porque dicen, oye, pero ¿por qué 16? Y estaban listos ya para irse y al final de cuentas sí se fueron. O sea, sí, ya salieron. Dicen, es que de estos 16 barcos era imposible de estarlos persiguiendo a los 16 y capturar los 16. Claro. Entonces, por eso no fue nada más 1 o 2 o 3. Entonces, y ya sabían hacia dónde iban a llegar y bueno, sabían que algunos se iban a capturar, los iban a capturar y pues los iban a tomar y obviamente estos son barcos que ya luego acaban en Estados Unidos y ya luego se venden ya vía canales así más legales, pero es interesante que hay todo un todo un supply chain atrás de este tipo de decisiones y de transacciones. O sea, a ver, 16 barcos llenos de petróleo, o sea, Sí, claro. es mucho. Sí. Ahora, imagínate cuánto sale de Sí. este país. Entonces, bueno, en la idea también del gobierno de Estados Unidos, controlar el petróleo es algo que nos va a ayudar a manejar mejores precios en los productos y va a bajar la inflación y va a hacer el costo de vida en Estados Unidos más barato. Este es el speech. Entonces, fast forward, ¿ok? Es esto y también las acusaciones de drogas y todo eso, pues esto pues ya pasó lo que pasó en Venezuela. Ahora, pero en un mes, Diego, tienes la doctrina, tienes Venezuela, tienes unos días después, un poquito después de Navidad y antes de Año Nuevo, Groenlandia. ¿Los aranceles de Claudia? Sí, los aranceles de Claudia, sí. Después de la doctrina, Sí. esto fue, sí, los aranceles de Claudia. Y tienes Davos. Sí. O sea, y esto que no nos vemos en un mes, imagínate. Sí. O sea, imagínate los siguientes 11 meses que va a pasar. ¿Qué O sea, nos va a es esperar? mucho. Ahora, ¿cómo viste tu Davos? Lo vi bien, pero ¿No te espantó un poco? Sí. Bueno, tenemos también los de Groenlandia, que ahí sí. O sea, a mí me espantó porque pues, se nota en donde él dice, bueno, la postura es tal y yo no me voy a mover. ¿Me Sí. explico? Es que, ¿sabes a mí qué me dio? Bueno, sí pasaron, en Davos me llamaron muchas cosas la atención, lo que tú dices que sí, esta es mi postura, les estoy explicando a todos los europeos que están aquí que les va a ir muy mal y es una ruptura diplomática y política, es un divorcio muy feo. Sí. Básicamente. Y yo creo que, bueno, no es algo que yo creo que los europeos no habían escuchado o no se habían visualizado, pero tal vez es una cosa que lo pienses y otra cosa que te lo digan right to your face. Sí. Que tengas la cosquilla que podría llegar a pasar, pero ya cuando realmente lo ves y lo visualizas, dices, en la torre, ya. Sí. Y aparte, con la postura en la que lo hizo. ¿no? Sí, y ahora hay otra cosa que también es muy interesante ahí. Lo que se dijo, también los problemas que esto genera también para la OTAN y todo, pero también dos cosas me están llamando mucho la atención aquí. Uno, el speech de Mark Carney, de primer ministro de Canadá, que así abiertamente a todo el mundo les dijo, a ver, por si no se les queda claro, el mundo ha cambiado. Ya no podemos confiar en lo que eran como las fuerzas del bien
Aquí nada más es la fuerza del que es el más poderoso y los demás, los débiles, se tienen que aguantar. Ahora, yo porque soy griega, que sí lo sé eso, esto lo dijo también, no sé cómo se dice en español, pero en griego se llama Thukydides, que es un historiador que dijo hace 2500 años, dijo, a ver, mucha democracia y todo eso, pero aquí las reglas son, el fuerte hace lo que quiere y los débiles tienen que soportar esto hasta donde aguantan, sí. Y a esto es lo que hemos llegado ahora. Y Mark Carney creo que lo dijo abiertamente, de una forma muy política. Creo que de hecho también le dieron un standing ovation cuando terminó el speech, donde abiertamente les dijo, pues ya cambiaron las cosas. Esto es lo que vamos a vivir de aquí en adelante, está cambiando el mundo y nos vamos preparando. Ahora, o te le unes o sí, estás dispuesto a morir. Sí, porque también pues Canadá está en una situación como in the middle, no está en los super extra, no formó parte del grupo que dividieron el mundo en las esferas de influencia, que fue Estados Unidos, Rusia, China. Sí, Estados Unidos, Rusia y China, básicamente. Dijeron lo que así es, esto es mi cachito, esto es tu cachito y esto es tu cachito. Y, bueno, Canadá yo creo que es como si fuera cualquier otro país con cultura muy europea. Por la población es más o menos también muy europeo, pero pues tiene un territorio enorme. Sí. Entonces pues ya me junto con Europa. Ahora, Europa también es un grupito de países muy chiquitos, que bueno, juntos tienen mucho poder, pero su economía no es igual que grande como era antes. Hace 20 años la economía de Estados Unidos era igual que la economía de Europa. Ahora la economía de Estados Unidos es 2 veces más la economía de Europa. Sí, de hecho hay muchos países europeos que mantienen a muchos países. O sea, hay países europeos que mantienen a países chiquitos de Europa porque los tienen que mantener, porque ellos no pueden competir o llegar a ese nivel, ¿no? Es que, a ver, estás Alemania, teniendo por países, ejemplo. sí, pero tienes países muy chiquitos con poblaciones, y bueno, Grecia también es un país muy chiquito con población muy chica, pero también tienes países, no sé, Liechtenstein no es de la Unión Europea, pero es Europa. Pero ahora, por ejemplo, Bulgaria también entró. O sea, sí tienes como pedacitos de países, o sea, pedacitos que son países muy chicos que no se pueden comparar ni por población ni nada con lo que trae Estados Unidos atrás. Claro, claro. Sí, entonces, bueno. Pero también lo que yo tomé del speech de Mark Carney cuando dijo estas son las nuevas reglas es que ya están forzando el mundo a entrar en unas alianzas que bajo otras circunstancias no hubieran sido naturales. Por ejemplo, ayer, ¿verdad? Von der Leyen anunció, la presidenta de la Unión Europea dijo que la Unión Europea y la India firmaron the mother of all trade deals, o sea, el mejor trade deal de ever. Entonces, lo aceleraron porque sí estaban en pláticas, pero no era como para que terminara ayer, que literalmente terminó ayer. Y ahora están tratando de ver, o sea, es como, a ver, vamos a firmarlo, y hay que hacer algo y vamos a irlo moldeando. Sí, a hacer cómo vamos a hacer el fine tuning, que es otra cosa que no va a ser tan fácil. O sea, la India es, no sé si ahora ya, no, bueno, en 2030 ya va a ser el país más poblado del mundo. Imagínate la India vendiendo a Europa.
la Unión Europea, sus productos, textiles, tecnología y todo eso. O sea, esto no hubiera pasado de forma tan acelerada si no fuera por este tipo de cosas que están pasando. Ahora, lo que dicen también muchos diplomáticos es que perdiendo el soft power que tenía Estados Unidos con varios países, los estás ahorillando, los estás entregando a los brazos de países asiáticos, o sea, de China, por ejemplo. China tiene un footprint muy fuerte y tiene muchísima inversión en América Latina. Lo único que va a tratar de hacer es fortalecerlo, llegar a acuerdos con los países, y ahí es otro problema, sí, y ahí es otro problema porque como dijimos en la doctrina de Trump, Américas es su territorio. Entonces, pero en el mismo tiempo, si pasa lo que pasa en Venezuela, si tienes situaciones así un poco incómodas, pues, ¿qué crees que? ¿Cómo los vas a orillar a hacer tratados de así que bajo otras circunstancias tal vez no hubieran sido tan naturales, ¿ves? Claro. Ahora, esto nos afecta de una forma impresionante. Sí, claro. Ahora viene mi pregunta, un poco personal, y porque seguramente los que nos ven lo van a preguntar, pero hoy pasó todo esto porque Trump agarró las riendas, tiene muchos pantalones y muchas agallas para poderlo hacer. No cualquier otro presidente se hubiera atrevido, yo creo. Pero te hago la pregunta del millón. ¿Tú, cuando se vaya Trump, crees que todo sigue igual? O sea, ya quedamos que sí. O sea, esto nadie lo va a llegar a quitar porque ya se consiguió algo que nadie pensaba que iba a pasar, que aunque lo visualizaran, lo veían como un sueño guajiro, pero hoy ya pasó. Cuando llegue otro presidente a Estados Unidos, ¿tú crees que este presidente nuevo que llegue cuando llegue siga con la misma fuerza y el mismo punch y las mismas agallas que tiene Trump para poder negociar y apretar a todo el mundo para poder lograr las cosas? ¿O ahí se va a ablandar el asunto? Yo creo que lo que hizo Trump está aquí para quedarse. O sea, nunca vamos a regresar, jamás vamos a regresar a lo que vivimos, no sé, con Barack Obama o ya sabes, esto no va a pasar. Yo creo que van a seguir sobre la misma línea, negociando, pero tal vez un poco diferente, porque también si ves quiénes podrían estar sustituyendo el presidente, pues es gente que está muy cercana al mindset de él. O sea, si hablamos, no sé, de J.D. Vance o hasta los propios hijos de Trump o de Marco Rubio, todos los que tienen aspiraciones, Stephen Miller, todos los que tienen aspiraciones para llegar ahí, pues tienen el mismo mindset. Tal vez tienen formas de manejar esta política un poco diferente, pero vamos a ir sobre lo mismo. Ahora, esta incertidumbre, y a mí, yo viéndolo también desde el lado fiscal y desde el lado de cómo afectan los negocios de las multinacionales y las operaciones entre partes relacionadas dentro de un supply chain, ¿qué es lo que yo pienso que va a pasar? A ver, ahora voy a tomar mi papel de oráculo de Delfos, siendo griega, y te voy a decir qué es lo que va a pasar en 2026. A ver, yo creo lo que
Yo creo que la incertidumbre, el nivel de incertidumbre en todos los aspectos y más en los fiscales se va a incrementar, porque pues si cada rato se están anunciando nuevos tratados y nuevas negociaciones, o sea, yo me imagino si yo tuviera una empresa, estuviera sentada, fuera la CEO de una multinacional, estaría, a ver, ¿y ahora qué? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y obviamente todas esas multinacionales y también las empresas medianas quieren certeza, no les interesa tanto la parte política, ellos quieren vender, ellos quieren hacer dinero. Claro. Entonces, ¿qué van a buscar? A ver, ¿quién me da certeza y cómo voy a obtener certeza para quitar este ruido en la cabeza de todos mis vendedores, todos esos, y esta incertidumbre para que ellos puedan hacer lo que ellos saben hacer, que es vender? Entonces, a mí me dio muchísimo gusto que en este mundo de tanta incertidumbre geopolítica y todo, que detecte que haya esta idea de gobiernos, como por ejemplo el de México, we're open for business. Y me encantó ver que las autoridades también en México se les esté dando la oportunidad de, después de lo que platicamos, que también les dio el premio y todo eso, sí, de ir a niveles, ya sabes, a otros eventos. De hecho, acabo de ver que la cabeza de precios de transferencia, que ve precisamente todo lo que es supply chain, operaciones internacionales y todo eso, junto con varias autoridades de otros países, creo que también de las Naciones Unidas, todos están invitados en Viena para hablar precisamente de este ambiente de incertidumbre y cómo pueden, considerando lo que está pasando ahora con el mundo, cómo pueden resolver los problemas y resoluciones, cómo pueden dar resoluciones en situaciones de auditoría, etcétera. Entonces, y esto, Carlos González Gamero. Sí. De hecho, ya lo anunciaron. Me dio muchísimo gusto verlo porque sé que la Universidad de Viena es de alto nivel y, de hecho, maneja este tipo de asuntos de precios de transferencia de muy alto nivel, es muy bueno. Entonces, como que ves el reconocimiento y ya empiezas a decir, ok, entonces sí, está pasando lo que está pasando y es un relajo, pero bueno, hay como luz al final del túnel. Ahora, también el mundo tecnológico y todo lo que estamos hablando de cripto y todo eso, nos gusta o no nos gusta, todos los que son los neobancos y todo el futuro está en Dubái. Pero ahorita Jan está allá. Bueno, no sé si está ya ahorita, pero sí hay un evento que están invitando la autoridad de México también, junto con otros que es Jan Ucel también, están para hablar precisamente de dispute resolution y todo eso en Dubái. Ahora, esto es súper relevante, tanto el de Viena como porque a ver, de Viena es toda la parte académica de qué es precios de transferencia y toda esta parte, los pilares de esta materia, pues sí, la Universidad de Viena como que sí tiene su prestige de eso, ¿no? Entonces, qué bueno que van a estar todos juntos ahí, van a estar platicando de este tipo de problemáticas y de este tipo de temas, porque pues, son las cabezas de todas las autoridades que van ahí. Y que nos están tomando en cuenta. Sí, sí, claro, y que van, o sea, sí. Es muy importante. O sea. Y ahora, del otro lado del mundo, a ver, Dubái es el futuro. El futuro está en plataformas de pagos, en comercio tecnológico, está en neobancos, en ciberseguridad, cripto y todo eso. ¡Qué bueno que también están ahí! Porque eso significa que México, que tiene liderazgo, la parte fiscal y en la parte de
precios de transferencia, operaciones entre partes relacionadas, supply chain y todo, de toda América Latina. Esto significa que puede traer nuevas ideas, puede en un mercado de 130 millones de almas que comen aquí, puede mostrar y puede implementar, analizar las reglas y ya tomar el liderazgo también para jalar el resto de América Latina. Pero Brasil, 200 millones de almas que están comiendo, apenas empieza con precios de transferencia el año pasado, supply chain y todo eso. O sea, el potencial de América Latina es impresionante. Sí, por eso Toda América Latina es más grande que el mercado de Estados Unidos. Sí, por eso Trump escogió el pedazo del pastel y escogió el que él cree que le conviene, ¿no? Bueno, yo creo que cualquier político quisiera controlar América Latina. A ver, los españoles llegaron aquí hace tantos años, los portugueses también pues, sabían algo, ¿no? Digo, no es que acabaron, bueno, sí acabaron perdidos y pensaron que habían llegado a la India, pero bueno, sí hay mucho. Hay mucho. De hecho, yo estuve en una junta el otro día con unos compatriotas míos que precisamente están viendo posibilidades de inversión aquí en América Latina. Y bueno, estamos platicando de las diferencias entre países y todo. Y es que les decía, es que, bueno, yo amo mi país, amo Grecia, amo México, porque pues también yo soy 50-50, pero pues no se compara a un país de 10 millones de almas con 130 millones. O sea, y lo que me estaban comentando es que por eso también los europeos o países así chiquitos como puede ser, o sea, Grecia, están viendo a América Latina por el potencial que tiene. Entonces, el simple hecho que empieces a dar certidumbre a un mundo tan complejo, tan incierto como es ahora, que lo único cierto es que esta incertidumbre va a seguir, ¿sí? Es oro. Y ya vimos que el oro sí cuesta mucho. Sí. Sí. Ok, pues ya para no seguir extendiendo el tema, me gustaría hacer como un resumen de tres cosas. La primera, el resumen del diciembre al día de hoy, que primero fue el tema de Monroe. Sí, es la doctrina de la Trump. Doctrina de Trump. Luego los aranceles de Claudia. Luego Venezuela. Groenlandia. Sí. Luego el dólar bajando. Davos. Y los nuevos tratados ahora que salieron ayer antier. Los nuevos tratados que acaban de salir. Y que el SAT está invitado en la Universidad de Viena para poder tal. Y estamos dentro del tema tecnológico para Dubái, sí. En Dubái para poderlo hacer. Eso lo haríamos como resumen de este mes y medio en el que no nos vimos en el podcast. Esos serían los puntos que yo tomaría en cuenta. ¿Ok? Sí. Punto número 2. ¿Cuáles son las consecuencias o qué podría llegar a pasar de acuerdo a esos puntos? Ya lo platicamos. El primero es incertidumbre, el dólar bajando, la plata y el oro subiendo, las criptomonedas subiendo, viendo que las criptomonedas y toda la parte tecnológica va a ser el boom, sí. ¿no? Y que los acuerdos, o sea, que esto llegó para quedarse, pero en este inter, cada país va a tener que estar tratando de negociar poco a poco con cada uno para poder llegar a un nuevo tratado sí. para conveniencia de ambas partes. Sí. ¿No? Eso es lo que yo diría como punto número 2. Que aunque ahorita está impuesto tal, bueno, está bien, pero
al final van a tener que estar negociando absolutamente todo, sí. ¿no? Para poderlo hacer. Y esta ya es pregunta, que creo que es la más importante, es ¿qué nos espera? Mira, yo creo, bueno, no creo, preveo que el dólar va a bajar un poco más. ¿No crees que rebote? No creo que vamos a ver el dólar a 21, no. O sea, yo estoy esperando que baje hasta 16.8 o algo así. Y si sube hasta 18, pero va a estar como en estos rangos. No veo más. Estoy pensando, va a ser un switch en encontrar valor en algo alternativo al dólar. Yo creo que las tasas se van a quedar más o menos en lo que está. En México, porque en Estados Unidos están bajando. Sí, pero no creo que van a bajar mucho. Ahora hay que ver también porque el gobierno de Estados Unidos quiere cambiar al Fed, a la cabeza del Federal Reserve. Entonces, pero bueno, que lo cambia va a ser alguien que esté más alineado con el gobierno ahí. Entonces, no creo que vamos a ver así grandes sorpresas ahí. Yo creo que vamos a ver más tratados acelerados, porque todos van a tratar de hacer acuerdos. Y creo que vamos a empezar a ver mucho más relaciones diplomáticas de cada uno de los países de América Latina con países asiáticos. Ok. Y yo añadiría uno más. Nuevas implementaciones de todas las empresas para poder subsistir en el medio como tecnológico, en el medio tecnológico y con la relación con China, porque si no, está muerto. La parte de tecnología va a ser impresionante. Los problemas, no sé si escuchaste, pero, y tal vez esto lo podíamos platicar en el próximo episodio, pero ves que decían que para hacer todos los data warehouses que necesitan mucha energía y se utiliza mucha agua para mantenerlos en temperatura. Se escuché ayer creo que dijo Elon Musk en Davos que los iba a poner en el espacio. No estoy muy segura cómo va a funcionar esto porque pues tampoco entiendo, pero es interesante porque la parte de tecnología siempre avanza mucho más rápido de lo que uno podemos pensar, dos, de que va la parte de operación y tres, de lo que va la parte fiscal. Entonces, la parte de tecnología, vamos a ver unos cambios tan dramáticos, pero en todos los aspectos. Y a mí el miedo que existe ahora con encontrar y confiar tanto en criptomonedas es, oye, y la tecnología y la inteligencia artificial no se puede ir más rápido de lo que nosotros podemos controlar una criptomoneda y ya luego todo eso pues se puede explotar, blow up at our faces. Puede ser que sí, pues no sé, pero esto sería plática para otro café, porque ya se está acabando el mío. Muy bien, pues entonces creo que hicimos un resumen concreto con los 6 puntos, luego dijimos qué es lo que eso ocasiona y acabas de hacer un resumen de qué es lo que nos espera según tú para este 2026, que lo resumo va a haber nuevas implementaciones, va a haber nuevos cambios de tratados constantes y acelerados, en donde todo el mundo va a querer negociar lo más rápido posible para poder tener el beneficio lo antes posible y poderlo firmar lo más rápido para no entrar en discusión, en disputa y que ahora sí y ahora no, y ahora sino lo más rápido para poder ir avanzando poco a poco.
Que eso es lo que más o menos entiendo que tú visualizas para Sí. este 26. Y que el oro y la plata y la tecnología van para arriba y que la moneda, por lo menos el dólar, va a estar estable, Sí. ¿no? ¿De acuerdo o no estás de acuerdo? ¿O se te hace...? Yo estoy de acuerdo, a mí me genera un poco de miedo el que el dólar se pueda disparar de la noche a la mañana, pero yo confío mucho en tu experiencia, en el que si tú dices que va a estar estable, yo me quedo tranquilo. Y me quedo tranquilo porque creo que tiene razón en tu explicación. O sea, si Trump ya tiene su pastel apartado y ya sabe cómo mover las fichas, pues ya sabe qué hacer con lo demás. O sea, es un juego de ajedrez que ya lo dijiste dentro de la plática, que estaba muy planeado, ¿no? O sea, de todos los países, pues. O sea, todos los que se dividieron ya era un juego de ajedrez, nada más de acomodar y poder ganar la partida. ¿Sabes qué tendríamos que platicar y estudiar? Bueno, estudiar y platicarlo también. Porque Groenlandia, lo más importante, la razón por qué, bueno, aparte que quieren entrar porque se están deshaciendo el hielo y ven como salidas ahí comerciales, es por las tierras raras. Sí. ¿Valdría la pena darle una estudiadita también de esto para ver, para platicar de este tema también? Es interesante porque pues también no es nada más criptomonedas, esto también, el futuro está ahí. Sí, que no sabemos en realidad, o sea, sabemos por encima, pero en realidad no sabemos realmente el por qué tanto hincapié en quedarse con Groenlandia, porque algo le ve, ¿no? Que algo hay. Sabemos que hay piedras y ciertas... Y sí, las tierras raras. Las tierras raras. Que todavía no sabemos, bueno, yo no sé cuáles son, debí de haber estudiado mejor en geología en mi escuela. Que no sabemos qué es y qué futuro le pueden ver, ¿me explico? O sea, hoy vemos que el oro y la plata, pero a lo mejor sale ahí una tierra absolutamente rara que de repente va a costar igual o más que un dólar y que un oro o que una plata, sí. ¿no? Bueno, que ves que dicen, porque lo que se está utilizando, mucho que se está utilizando de estos elementos, creo que se llaman, es para las baterías y todo eso, lo que ponen las computadoras. Cierto. Sí, los procesadores Sí. y los data warehouse. Pero bueno, sería tema, hay que estudiar geología. Hay que estudiar geología, Y hay que química, ver qué le están sí. viendo para que en el próximo capítulo lo podamos ver. ¿Quieres tú decir algo más, un resumen? ¿Todo bien? Yo creo que lo resumiste perfectamente bien. Y qué forma de empezar el año, ¿eh? Sí, duro, con todo. Con todo, sí. Pues qué gusto, siempre es un placer compartir contigo este cafecito. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esperemos hayamos hecho un resumen de este huracán o terremoto que llegó en este mes, pero creo que se resumió de una forma muy razonable, muy concisa, y no solamente eso, sino que nos generas un poco de certidumbre en el que las aguas están tranquilas y negociadas, y lo único que hay que hacer es negociar cada uno su parte, y va a haber 1000 negociaciones por aparte, sí, ¿no? A lo mejor el Tratado de Libre Comercio pues ya se va a quedar obsoleto y va a haber 10 tratados extras con Estados Unidos para tal cosa. Y Canadá tratará con México otras 10 tratados y así, todo mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, ya tenemos 11 meses adelante. Y la preocupación de la implementación de las empresas, de todo lo que tienen que hacer para implementar para poder vender, porque eso va a cambiar lo que hoy platicábamos terriblemente, ¿no? Antes mandaban el producto, llegaban y te llegaban. Ahora ya no va a existir eso. Sí, ahora temo cuesta más caro. Sí. Entonces, como conclusión al hombre de a pie, ya lo vimos, lo técnico ya lo vimos, y como el hombre de a pie que nos sigue, que es interesante, es que todo va a estar más caro por el tema de los aranceles. Y pues tenemos que estar preparados porque pues obviamente ellos, entre el arancel y el que tienen que montar su empresa
o sus bodegas y sus empleados acá, pues eso implica un costo y un gasto que van a tener que subir, ¿no? Y ellos, si tenían una gama muy amplia de productos, la van a cortar porque si no, no es negocio. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, esperamos que Temu, Alibaba y todos estos se hagan chiquitos en productos con precios más caros, en donde tenemos todos como hombres de a pie esperar a que nos va a salir más caro cada producto. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdísimo. Pues qué placer. Igualmente, bueno. Gracias Muy bien, a todos. Gracias.